Más que quedarnos con las voces, con lo bonito de la música y del tema, quedémonos con el contenido. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Porque si estamos aquí es por la gracia de Dios. Y queremos aprender a caminar en su gracia y en su amor. Y de hecho, venimos estos domingos reflexionando en torno al desafío que supone amar. ¿Cuántos de vosotros habéis sido observadores y habéis visto a la entrada en la pared la misma palabra escrita de 4 maneras distintas? Amor, 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 amor. Pues a ver si cuando salís os fijáis. Porque son obras de arte hechas por nuestros niños. Y yo voy a ir utilizándolas a lo largo de estas semanas porque sirven de base para que no perdamos de vista de lo que se trata. Se trata del amor. Así que la primera diapositiva, ahí lo tenéis. ¿Veis qué artistas que son nuestros niños? Ellos también reflexionan a su altura sobre el amor, sobre las implicaciones que tiene amar, porque para ellos también, al igual que para nosotros, es un desafío. Y dentro de este desafío que estamos siguiendo a través de este texto de 1 Corintios capítulo 13, hemos visto que no hay nada más importante que el amor. Estamos llamados a amar. Nada de lo que pensamos, digamos, hagamos, sacrifiquemos, etcétera, sin amor sirve de nada. Porque es el amor lo que da base a nuestra vida. Es el amor de Dios que hemos recibido que da base a nuestra proyección de vida. Y hemos visto, o pudimos ver el pasado domingo, que el amor, una de las características que tiene es que es bondadoso. Bien, algunos tenéis buena memoria. Y hoy hablamos de algo de lo que no es el amor. Dice, el amor no es envidioso. Y de esto hay mucho que decir. El amor no es envidioso. Mirad, el destructor más común de la amistad no es el enojo, no son las riñas, sino la envidia. La envidia. Y hoy, en torno a este desafío del amor, vamos a acercarnos a lo que significa que el amor no es envidioso. Es imposible envidiar a alguien y amarle al mismo tiempo. Una cosa excluye la otra. ¿Y qué es la envidia? Bueno, todos tenemos nuestra propia definición de lo que es la envidia, ¿verdad? Pero yo os voy a dar una definición poco común. La envidia es limitar la bondad de Dios hacia otros e ignorar la bondad de Dios hacia uno mismo. ¿Os gusta esa definición? La envidia es limitar la bondad de Dios hacia otros e ignorar la bondad de Dios hacia uno mismo. Mirad, la envidia está detrás de la mayoría de los pecados que tenemos o que cometemos en nuestra vida. En Santiago se nos dice, en el capítulo 3, versículo 16, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. ¿Qué problemas puede causar la envidia? Mirad, si hiciéramos un recorrido desde la A hasta la Z, creo que nos saldrían casi todas las letras, si hiciéramos un recorrido. Problemas relacionados con la envidia. A, anorexia. Personas que se matan de hambre porque envidian la figura de gente que está flaca. A, adulterio. Personas que envidian a alguien por la otra persona que está con ellos y entonces intentan robársela. Amargura. Se resiente con la gente por cosas que desea haber logrado. Tendríamos en la B. En la C tendríamos conflicto, cotilleo, crítica. Nos exaltamos a nosotros mismos y ponemos por el suelo a los otros, a los que envidiamos. E, exageración. Gente que exagera sus logros por envidia. H, hipocresía. Le besamos la mano a los que envidiamos y después hablamos de ellos detrás, a sus espaldas, pestes.
H, homicidio. La envidia provocó el primer homicidio, el de Caín contra su hermano Abel. I, inseguridad. La persona envidiosa no se siente segura de sí misma. M, manipulación. Nos empuja a elaborar planes secretos para que se haga lo que nosotros queremos. O, obsesión. La envidia puede causar que nos obsesionemos con algo o con alguien. Q, queja. A la persona envidiosa le envuelve un espíritu de queja constante. Os dejo tarea para la semana. Buscad las letras que me he saltado, porque estoy convencido que vais a encontrar términos que están vinculados con la envidia y que para nada nos ayudan en el propósito de Dios ni como seres humanos. La envidia nos puede crear ansias de poder, ser sarcásticos, odiosos, tacaños, ser tercos, despiadados, ingratos, crueles. Y esto creo que no es una imagen muy atractiva de cada uno de nosotros si somos así, ¿verdad? La envidia nos puede convertir en adictos a la preocupación o adictos al trabajo o adictos a otras cosas. Eclesiastés 4:4 dice lo siguiente, y es un libro, ¿verdad?, que tiene frases, bueno, es la palabra de Dios, que con eso os lo digo todo. Dice capítulo 4, versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y en Proverbios 14:30 se nos dice que la envidia es como un cáncer para los huesos, como carcoma, que va destruyendo nuestros huesos, porque nos come vivos. ¿Habéis oído esta expresión? Es que la envidia nos come vivos. Pues así es. Empieza dentro y nos hace ser personas miserables. Y la pregunta sería, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser envidioso? ¿Vale la pena dar cabida a la envidia? Y yo os digo un rotundo no. Y vosotros me diríais lo mismo. ¿Qué me diríais? ¿Así de flojito? No. Nada destruye la amistad más rápido que la envidia. Puede destruir a familias, someterlas a pleitos entre hermanos, puede destruir negocios, puede destruir vecindarios, puede destruir ciudades, puede destruir naciones. Fijaos si es corrosiva y peligrosa la envidia. Es un pecado muy, muy destructivo. Y claro, nos diremos, bueno, y si es tan destructiva, ¿cómo puedo sacarla de mi vida? Porque yo reconozco que, algo de envidia sí que tengo en algunos momentos. ¿Cómo puedo arrancarla de raíz, la envidia, y que no esté en mi vida nunca? Porque vivimos, ya digo, en una sociedad que está llena de envidia. El capitalismo está basado en la idea de quiero lo que tienes, quiero más y lo tengo que tener. De hecho, una de las revistas más famosas entre la gente acaudalada, ¿cuál es? La revista Forbes. ¿Por qué? Porque en ella aparecen, no sé, son los 200 personajes más ricos del planeta. Y los que no son ni están en la lista, ni son de los ricos, van a cotillear en la revista porque les interesa saber quiénes son los más ricos. Y los ricos acuden allá para saber si están ahí o no están. Y los que están acuden para saber en qué ranking están. Y esto genera envidia, envidia y envidia. Entonces, ¿cómo la sacamos de nuestra vida si está tan presente en la sociedad? Hay veces que aprendemos cómo corregir algo en nuestra vida siguiendo un ejemplo. Y hay otras veces que aprendemos tratando de evitar ese ejemplo. Pues el caso que hoy de alguna manera no nos va a servir de base es precisamente un ejemplo que nos sirve sobre qué no hacer para acabar siendo envidiosos. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Porque lo que queremos es quitar y corregir la envidia. Por lo tanto, hay unas lecciones que extraemos de un texto de la palabra que nos enseña a través de lo que sería la antítesis de lo que esta gente hace, lo que nos ayudaría a aprender sobre cómo
quitar de raíz la envidia. Y os invito a que lo busquéis. Está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Dice así este texto de la palabra: el reino de los cielos puede compararse al amo de una finca que salió una mañana temprano a contratar jornaleros para su viña. Convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo y los envió a la viña. Hacia las 9 de la mañana salió de nuevo y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo: id también vosotros a la viña, os pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Finalmente, sobre las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró otro grupo de desocupados, y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: pues id también vosotros a la viña. Al anochecer, el amo de la viña ordenó a su capataz: llama a los jornaleros y págales su salario, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Se presentaron, pues, los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde, y cada uno recibió su salario correspondiente a una jornada completa. A una jornada completa. Esto es importante. Entonces los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más, pero cuando llegó su turno recibieron el mismo salario. Así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo diciendo: a estos que solo han trabajado una hora, ¿le pagas lo mismo que a nosotros que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día? Pero el amo contestó a uno de ellos: amigo, no te trato injustamente. ¿No convinimos en que trabajarías por esa cantidad? Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Así, los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Menudo texto, hermanos. Qué importante y cuántas lecciones podemos sacar de él. Al menos yo diría que podemos sacar 5 lecciones de este texto, a modo de 5, podríamos llamarlos antídotos contra la envidia. Antídotos contra la envidia. El primero de ellos sería algo así como: deja de compararte con otros. ¿Quieres arrancar de raíz la envidia en tu vida? Deja de compararte con otros. La comparación es la raíz de toda la envidia, de toda envidia. Y el primer error que cometieron estos obreros de la viña fue comparar. Los últimos que fueron contados, cada uno recibió el equivalente a el salario de una jornada. Y cuando les tocó el turno a los que habían entrado, primero pensaron que recibirían más. Cuando lo pensaron, ¿por qué fue? Porque se compararon con los primeros. Empezaron a hacer comparaciones. Bueno, si a ellos les ha pagado esto, cuando nos llega a nosotros nos va a pagar por lo menos el equivalente a 5 días de trabajo. Pero mira por dónde le pagó un solo día. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice repetidamente que nunca nos comparemos a nadie, porque es una torpeza. Nunca compares tu figura, nunca compares tus recursos, nunca compares tu inteligencia, nunca compares a tus hijos, nunca compares a tu marido o a tu esposa o tu trabajo o cualquier otra cosa. Y ahora, mirémonos, ¿hacemos estas cosas? Dios mío, que sí las hacemos. Perdónanos porque las hacemos. Y es lo primero que hemos de aprender, a no comparar, y yo el primero. La palabra nos da al menos 2 razones para que no nos comparemos con nadie. En primer lugar, la primera razón es que eres único, eres única. Somos seres singulares. No hay 2 como tú, no hay 2 como yo, no hay 2 como ninguno de nosotros. Somos únicos. Dios nos hizo singulares, nos hizo especiales. Cuando algo es una obra única, es que es especial. Uno ve en las cadenas de producción de coches y salen miles y miles de coches por día y todos son iguales. Pero no encontrarás 2 personas iguales en todo el planeta.
y somos más de 7.000 millones. Por lo tanto, es absurdo compararse, porque somos singulares. No hay nadie como tú. Cuando el Señor te hizo, rompió el molde y no ha hecho otro igual. Y en segundo lugar, compararte te lleva a uno de dos pecados, o a pecado de orgullo o pecado de envidia. Porque cuando empiezas a compararte puedes pensar, bueno, yo en esto soy un poco mejor que este. Yo le paso por encima, y entonces te llenas de orgullo. O puedes pensar, este es mejor que yo, y entonces te llenas de envidia, porque quieres ser como él. Y ambos son pecados. Por lo tanto, Dios dice, no te compares nunca. No nos comparemos, porque o nos volveremos orgullosos o nos volveremos envidiosos. Muchas veces tenemos envidia de algunas personas porque no sabemos la historia completa que hay detrás. Si supiéramos el pasado, el precio que tuvieron que pagar para llegar donde están en nuestros días, o si supiéramos del dolor o de las heridas que acarrean consigo, podría ser que no quisieras estar en su piel. Hay personas de gran éxito en el campo de los negocios, pero que han fracasado estrepitosamente en su ámbito familiar. Y la palabra de Dios nos dice que lo que más importa en la vida no es tu éxito, no son tus logros, sino tus relaciones. Se trata de una relación, no una religión, y una relación con Dios y con el prójimo. La Biblia dice que lo que más importa en la vida son las relaciones, y cuando estemos delante de la presencia de Dios en el cielo, no te va a preguntar qué tal te fue la empresa, cuánto conseguiste con ello y tal, sino sobre todo te preguntará, bueno, ¿cómo te relacionaste con las personas que te rodearon? ¿Cuánto amor diste? ¿Cuánto amor compartiste? ¿Cuánta envidia tuviste? Porque lo más importante delante del Señor no es si tú y yo vamos a ganar un premio Nobel, que yo ya os digo que no. A Dios no le interesa tanto esto. A Dios lo que le interesa es precisamente lo que hiciste con tus relaciones. Y la envidia se produce cuando no conocemos a las personas íntimamente. Podemos ver sus talentos desde lejos, podemos ver sus éxitos desde lejos, pero solo cuando estamos cerca podemos ver sus arrugas, podemos ver sus errores, podemos ver sus fracasos. ¿Habéis visto los programas de televisión? Los personajes que salen y que a veces envidia su figura. ¡Ay, mira, parece que no pasan los años! Claro, le han puesto 1,5 kilos de maquillaje encima. No se le pueden ver las arrugas, pero las tienen. Y a veces no podemos el dolor, pero lo tienen. No vemos las heridas, pero lo tienen. Mirad, he conocido a personas que sé que han sido envidiadas por otros. Pero como pastor he tenido la oportunidad de conocer partes íntimas de estas personas. Partes íntimas de sus historias que nadie conoce. Y que no se atreven a declarar. Y os digo que si fueran conocidas, automáticamente desaparecería la envidia que muchos tienen a estas personas. Por lo tanto, es importante conocer a las personas. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos heridas escondidas. Alguien dijo en una ocasión, mirad, si pusiéramos los problemas de cada uno, que cada uno tiene, en el centro de este lugar, imaginaos que cada uno viene aquí con su problema, y lo pone ahí, en un papel, y hacemos una montaña con todos los problemas. Cuando viéramos todos los problemas, lo más probable que ocurriría es que iríamos a buscar el nuestro, lo cogeríamos y nos lo llevaríamos, porque no queremos el problema que otros están pasando. Así pues, el primer antídoto contra la envidia es conocer a las personas. Porque conociendo a las personas, conociendo personalmente sus vidas, acercándote a ellos y conocerlos íntimamente, descubres cómo amar y no cómo envidiar. Cuando llegas a conocer a la gente íntimamente, dejas de envidiarlos para pasar a orar por ellos. Cuando amas a las personas, no las puedes envidiar. La envidia nos aísla, el amor nos une y nos ayuda a conocernos mejor. El problema de la envidia es que ha existido desde el comienzo de la civilización. De hecho, ya lo tenía el hombre desde que vivía en las cavernas.
Pero si quieres arrancar la envidia de tu vida, trata de compartir con otros, pero no de compararte con otros. Evita compararte. Paso número 1. Paso número 1. Lección número 2, que podemos aprender de lo que estos obreros hicieron y que nosotros no debemos hacer. Empieza a disfrutar de la gracia de Dios hacia otros. Apúntalo. Empieza a disfrutar de la gracia de Dios hacia otros. No hacia ti, hacia otros. Mirad, cuando veas lo que Dios está siendo, cuando veas que Dios está siendo bueno con otros, que está siendo generoso con otros, aprende a disfrutarlo en vez de resentirte. Necesitamos ser felices cuando Dios está bendiciendo a alguien que no somos nosotros. Y esto es algo que no surge de manera natural, sino que se aprende. Tenemos que aprender a alegrarnos cuando a otros les va bien. Cuando Dios ha sido bueno con otros, necesitamos también aprender a disfrutarlo. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que los obreros hicieron. Se fueron al campo, trabajaron todo el día y se les pagó exactamente lo acordado. No fueron estafados, no fueron engañados, no se les dio algo que distinto a lo que se les había dicho. Ellos simplemente se enfocaron porque no recibieron el mismo trato que los otros, no tuvieron ese punto de gracia que los otros sí que tuvieron, y en lugar de alegrarse, se resintieron. Pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día, y al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño. Mirad, Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan. ¿Recordáis lo que reflexionamos el pasado domingo? Decíamos que la palabra, que este mismo texto decía: llorad con los que lloran. Lo importante de la empatía, pues bien, en relación a la envidia, se nos diría: gozaos con los que se gozan. Porque esta segunda mitad del versículo de llorad con los que lloran es, aunque nos parezca increíble muchas veces, más fácil que la primera. El gozarse con los que se gozan a veces nos resulta más difícil. Porque en cuanto tenemos un poco de empatía, podemos llorar con el que llora. Pero apenas tengamos un poco de envidia, no nos alegramos con los que se alegran. No nos gozamos, porque esta es la parte difícil. Es casi más difícil regocijarse cuando alguien tiene éxito. No sabemos muy bien cómo procesar el éxito de los otros. Es como si pensáramos que el mundo es como una gigantesca tarta y cuando a Dios le da una porción a alguien, si es una porción más grande, por consiguiente la mía va a ser más pequeña, porque ya queda menos tarta. Pero no es así. El Señor tiene tartas suficientes como para dar y dar y dar y dar sin que se merme la cantidad. Dios tiene todas las tartas que hagan falta. No se acaban las bendiciones. A Él no se le acaba la gracia. Hay más que suficiente para todos, para que cada uno de nosotros recibamos la proporción que Él quiera darnos. Y solo porque Dios bendice a alguien no quiere decir que no haya suficiente bendición para ti. Solo que Él quiere hacerlo de maneras distintas. No nos bendice a todos de la misma manera y de la misma forma ni con las mismas cosas. Algunos tienen buena salud y otros no la tienen. Algunos tienen muchos logros y otros no los tienen. Algunos tienen relaciones en su familia realmente buenas y otras dificultosas. Hay otros que son bendecidos en una forma diferente a la que es bendecida otra gente. Y hemos de aprender a gozarnos con lo que se gozan. El hecho es que la envidia se produce muy a menudo en el área que más interés personal tenemos. Por ejemplo, un atleta, ¿a quién va a envidiar? A otro atleta que hace el mismo deporte que él. O sea, por ejemplo, un especialista en maratón no va a envidiar a uno que corre los 100 metros lisos. Envidiará a otro que también corre maratón, solo que corre más rápido que él. ¿Y a quién envidiará un músico? A otro músico. ¿A quién envidiará un buen conferenciante? A otro que a lo mejor tiene más carisma que él. ¿Y los escritores a quién envidiarán? A otros que venden más libros o que escriben mejor. Y no sé si recordaréis la película de Amadeus, el maestro Salieri. Toda la envidia que sentía hacia Mozart, porque era un niño prodigio, y él que quería agradar a Dios, no tenía la misma capacidad musical que tenía Mozart. ¿Cuánto
de corrosivo y de destructivo tiene la envidia. Envidiamos aquello que de alguna manera tenemos un mayor interés. Y debido a que la envidia es un pecado tan oculto, a veces pensamos que no va a ser tan dañino, porque si es tan oculto, podemos incluso disimularlo. Pero hay otros pecados que son mucho más graves y que se ven más. Matar, adulterar, o cosas por el estilo. Pero la palabra de Dios nos dice que es un pecado perverso que llega a desear el mal a otros y es tremendamente destructivo. Devalúa a la gente, roba la felicidad, nos hace miserables, destruye relaciones y nos convierte en criticones. La envidia hace que nos perdamos la posibilidad de gozarnos, de disfrutar con otros. Por ejemplo, digamos que eres soltero y de pronto escuchas de una pareja que se va a casar. ¡Buah! Pues en vez de alegrarte, a lo mejor escoges resentirte. Vaya, qué suerte ha tenido. Y yo aquí, sigo soltero. O pensemos en una mujer que tiene dificultad, un matrimonio que tiene dificultad en traer hijos al mundo. Cuando escucha de que alguien se ha quedado embarazada, ¿se alegra o se resiente? La persona escoge. Pero generalmente uno es como que agudiza el dolor que siente. Porque mira, qué facilidad tiene. Y ni siquiera quería quedarse embarazada. Y yo que llevo 3 años intentándolo, no hay manera. Siempre hay un motivo por el cual envidiar a otros. Pero ¿sabéis? Es una decisión. Esto es una decisión. Yo elijo gozarme con el que se goza o resentirme de su alegría. Resentirme con su alegría. Es nuestra decisión, es nuestra elección. Puedo escoger alegrarme o resentirme. Estas son las opciones. Y las buenas noticias es que si quieres aprender a regocijarte en la bondad de Dios hacia otros, Dios tendrá o te dará muchos más motivos para ser feliz. Porque mirad, si tenemos que esperar a los momentos en los cuales a nosotros nos vaya a suceder algo extraordinario que nos va a alegrar, esto nos sucederá una vez cada tanto. Pero constantemente encontramos a nuestro alrededor noticias de cosas buenas que le suceden a la gente. Pues bueno, si yo decido gozarme con estas personas que me rodean, voy a vivir mucho mejor, mucho más alegre, mucho más gozoso, porque voy a tener muchos más motivos. Por lo tanto, es una buena decisión el poder escoger gozarme con los que se gozan. ¿Recordáis cuál era este punto número 2? ¿Recordáis lo que aprendemos en esta segunda lección? Empieza a disfrutar de la gracia de Dios hacia otros. Y esto nos lleva a un tercer paso, o a una tercera lección a incorporar. Sé agradecido por lo que tienes. Sé agradecido por lo que tienes. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, sé agradecido por lo que tienes. Porque esto también se aprende. Pablo escribió, he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Verdad? Porque él pasó por todo tipo de cosas. Estar en la abundancia, pero también a pasar necesidad. Y en cada momento contentarse con lo que le tocó vivir. Esto es un proceso de aprendizaje. El apóstol Pablo lo dice. Fijaos cómo empieza la frase. He aprendido. He aprendido. No es algo natural. No es algo que uno, lo recibe y ya está. Es algo que se aprende. Pues entonces, en lugar de quejarnos, como los obreros, por algo que no recibieron, tenemos que aprender a darnos cuenta que no tendríamos nada sin la voluntad y sin la bondad de Dios. Mirad qué texto más hermoso en 1 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¡Wow! Pedazo de texto. Lo repito, hermanos. Lo tenéis ahí, ¿no? Pero está bajito, igual no lo veis. ¿Quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? La envidia está basada en un falso mito. Y el mito es que tengo que tener más para ser más feliz. El mito es que tengo que tener algo que ahora no tengo para ser más feliz. Y nos quedamos enredados en este mito mirando al que consideramos que va por delante y tiene aquello que yo quisiera tener. La envidia
siempre que mira hacia otros, dice, ¿y por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Al fin y al cabo yo también me lo merezco, pero la gratitud lo que te dice es el planteamiento contrario. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo esto si yo no lo merezco? Totalmente le da vuelta a la perspectiva, porque todo lo que tenemos no es por merecimiento, sino por la bondad y la gracia de Dios. La verdad es que, aunque todos luchamos con la envidia, es duro admitirlo, pero muchas veces nos derrota. Y una de las razones es porque nos genera un sentimiento horrible hacia otros. Cuando tenemos envidia de otros, lo que queremos es que fracasen, o al menos que no nos aventajen. No se lo decimos a nadie, pero nos alegramos cuando ellos tienen un día malo. Tenemos que admitir que la razón por la que tenemos envidia es porque queremos algo que el otro tiene y yo no tengo. Y debido a eso escondemos estos sentimientos de envidia en nuestras vidas. Si tan solo pudiéramos estar agradecidos por lo que tenemos, podríamos empezar a disolver esos sentimientos de envidia y que se conviertan en nada. La envidia no es renunciar a tener un sueño, una meta, un anhelo. Es importante que entendamos esto. Es bueno tener metas, anhelos, sueños, pero esto no es la envidia. La envidia es sentirse mal respecto al otro porque ya ha alcanzado el sueño que yo tenía. Eso es lo malo y esa es la envidia. La envidia te dice, no puedes ser feliz hasta que no logres este deseo o este sueño o esta meta. Y la envidia te impide ser agradecido por lo que tienes. ¿Quieres erradicar la envidia de tu vida de raíz? Sé agradecido por lo que tienes. Vamos al penúltimo o a la penúltima lección. Confía en Dios cuando la vida parece ser injusta contigo. Confía en Dios cuando la vida parece ser injusta. Cuando parece que Dios está bendiciendo a otro de una manera en la que a ti no te está bendiciendo, necesitas simplemente relajarte y confiar en Él. Una de las señales de la envidia, lo que te puede indicar si te está fomentando en tu vida, es a veces el lenguaje que utilizamos. Si te encuentras utilizando frases como esto no es justo, te has caído en la trampa de la envidia. ¿Y por qué ellos y no yo? ¿Verdad que cuando a alguien se le declara un cáncer, no le decimos ¿y por qué él sí y yo no? ¿Verdad que no? ¿Qué decimos? Pobrecito. Pero eso no lo deseamos para nosotros. Ahí la envidia se acaba. Porque la envidia persigue siempre aquello que consideramos siempre que es mejor para nosotros. Pero necesitamos confiar en Dios, porque Él sabe exactamente lo que cada uno necesitamos. Él conoce la herida. Él sabe la clase de bendición que cada vida puede utilizar. Y necesitamos confiar en Dios. Ayer escuchábamos el testimonio de Justin. Y él daba gracias a Dios por las malas vivencias que tuvo en el pasado. Porque ellas han sido, diríamos, una base para acercarse a Dios, para buscar a Dios y para dar testimonio a otros, como estos obreros, de lo que no debe hacerse, ¿verdad? Así que es importante esto. Fijaos lo que pasó. En esta historia que Jesús contó, los obreros sintieron que se les había tratado injustamente, no porque se les pagó lo prometido, porque esto ocurrió, sino porque recibieron exactamente lo prometido. No porque no recibieron lo prometido, sino porque recibieron lo prometido. Pero ¿qué pasaba? Que otra gente recibió lo mismo habiendo trabajado menos. Versículo 12 dice, a estos que llegaron al final y trabajaron solamente 1 hora, les ha pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el trabajo y el calor de todo el día. Uno puede percibir la envidia en este texto, ¿verdad? Merecemos más que ellos. Nosotros, los que hemos trabajado todo el día como esclavos bajo el sol. Ahora mirad la respuesta del propietario en el siguiente versículo. Y dicho sea de paso, el propietario es como que representa a Dios en esta historia. Amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no acordaste conmigo recibir el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si a mí me parece bien dar a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. O quizá te da envidia que yo sea bondadoso.
Esta es la esencia de la envidia. Cuando somos envidiosos estamos batallando con Dios. El problema no es en realidad con la otra persona. A un nivel más profundo nuestro problema es con Dios. Estamos dudando de la bondad de Dios en nuestra vida. Nos enfadamos ante la decisión de que Dios esté bendiciendo a otro y no a mí en la manera en que yo quisiera. Y lo acusamos de ser injusto cuando nos corroe la envidia. Nuestro problema verdaderamente es con Dios. Pensamos que Dios está mostrando un favoritismo hacia los otros en relación a mí, pero Dios no hace acepción de personas. Dios tiene una buena razón para no darte lo que quieres. ¿Crees que el deber de Dios es darte todo lo que tú le pides? Pues entonces te habrías confundido, no estarías buscando a Dios, estarías buscando a Aladín. Estarías buscando al genio de la lámpara. Pídeme los deseos, que yo te los doy. Pero ese no es nuestro Dios. Y las oraciones no son las tarjetas que utilizamos en los cajeros automáticos. Pero no por ello el Señor nos trata injustamente. El Señor no nos da lo que merecemos. Pues si nos diera lo que merecemos, estaríamos consumidos. Nos da lo que cree que nuestra vida necesita para acercarnos a Él. Dios no te trata injustamente. Por lo tanto, no interpretemos que Dios nos está tratando injustamente. Y en último lugar, mantente enfocado en el plan que Dios tiene para ti. Mantente enfocado en su plan. No te distraigas con lo que está pasando en la vida de otros. ¿Cuántas energías, recursos, perspectiva perdemos cuando nos estamos enfocando en la vida de los otros? Deja la vida de los otros. Déjalos. Céntrate en lo que Dios pide de ti. Y claro, a veces cuando el Señor nos desafía hacia el amor. Vale, voy a observar a ver si empiezan a amarme. No, empieza por ti. El Señor nos invita a no ser envidiosos. Voy a ver si están aprendiendo o no. No, aprende tú. Aprende tú. Céntrate en el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabéis lo que le dijo el dueño de la viña? Toma tu paga y vete. Es decir, coge lo que te he dado y haz con esto lo que tengas que hacer. Sigue el plan que Dios tiene para tu vida. No estés centrado en los otros. Hay personas que se quedan enganchadas al pasado porque, me imagino estos obreros, ¿no? Saliendo de allí resentidos, murmurando del dueño, y pasaría un día y otro día, y todavía se acordarían meses después de mira, aquellos que entraron, pues, que me llame otra vez, pues mira, ¿sabes qué? Iré a las 5 de la tarde, y ya verás, y así que me dé lo mismo que le dieron a ellos, y se quedan atrapados en ese pasado. Yo he conocido personas que fueron tal vez por motivos de trabajo, de inmigración, por cualquier motivo de este tipo, la familia tuvo que salir de su ciudad y trasladarse a otro país. Y sabéis que años más tarde, después de pasar muchos años allí, se hicieron a aquel lugar. Y regresaron otra vez al primer lugar. ¿Y qué les pasó? Que se quedaron enganchados en aquel lugar. Ahora volver aquí, ahora que ya me había hecho allí. Yo he conocido personas que vivían idealizando el pasado. Y esto les pasó a los obreros. Se quedaron enganchados en el pasado. Por lo tanto, no podían centrarse en el plan de Dios para sus vidas. Y es importante aprender que si queremos arrancar de raíz la envidia de nuestras vidas, hemos de centrarnos en el plan y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. He visto muchos vídeos de cómo Dios ha trabajado a través de personas que no envidiamos para nada. Que no envidiamos para nada. Habréis visto, porque me imagino hay cientos de vídeos corriendo en internet de esta persona, este hombre llamado Nick, que nació sin brazos, que nació sin piernas, que a los 4 años ya se intentó suicidar y a los 10 años lo volvió a intentar, hasta que entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Es una de las personas que Dios ha utilizado y utiliza en nuestros días con un poder tremendo para hablar de su poder, de su propósito
y de su gracia. No envidiemos a nadie. Centrémonos en cómo Dios nos ha hecho, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Yo sé que hay pastores que son mucho más elocuentes que yo, pastores mucho mejores que yo, pero si caigo en la comparación, me estoy equivocando de todas. Lo único que tengo que centrarme es en el plan y el propósito que Dios ha puesto para mí y tratar de hacerlo con excelencia y darle al Señor lo mejor de mi vida. Y lo mismo cada uno de nosotros. Hermanos, son 5 lecciones. Y quiero acabar simplemente planteándote 2 listados. 2 listados. Si yo te pidiera que en una hoja escribieras las 5 personas más adineradas del mundo, ¿cuántos de vosotros sabríais poner los 5 más adinerados del mundo? Levantad la mano. ¿Ninguno? 1, 2. La mayoría no los conocemos. Nombra a los 3 últimos ganadores del premio Pulitzer. Dice, ahí me has pillado. Tampoco. Nombra a 3 de las últimas ganadoras del concurso Miss Universo. Pues yo tampoco sé quién son. O 3 grandes directores de cine ganadores de las 3 últimas ediciones de los Oscars. A lo mejor alguno puede que lo sepa. O nombra 3 premios Nobel de la última edición. O nombra los 5 premios últimos de los Príncipe de Asturias de este año. Yo creo que muy pocos de nosotros conocemos. Y toda ella es gente que ha resaltado, que ha destacado, que han conseguido logros increíbles. Personas envidiables para muchos. Pero si yo te dijera otro listado, nómbrame a 3 de tus maestros que te han dejado huella. Ah, eso sí, ¿verdad? Ahí sí que tendríamos rápidamente 3 nombres. Yo sí tengo 3 nombres y 5. Nombra 5 de tus mejores amigos, sin dudar. Nombra 3 personas que te han dado o te hayan dado apoyo o te hayan dicho algo valioso para tu vida. Las escribiríamos. O 5 personas con quien poder disfrutar. O nombra 3 personas que se hayan sacrificado por ti. También las escribiríamos. O nombra 2 personas que te hayan hecho sentir especial. También lo haríamos. No son personas a lo mejor envidiables. No son personas conocidas o archiconocidas. Pero son personas significativas para nuestra vida. El Señor pone personas significativas a nuestra vida alrededor, no para que las envidiemos, sino para ser edificados por ellas y para que nosotros podamos edificar sus vidas. Que el Señor nos haga tomar buena nota de estos 5 aspectos a aprender para erradicar la envidia. Porque mirad, si somos capaces de erradicar la envidia y para lo cual necesitamos el poder de Dios, en la Iglesia desaparecerían el 90 y tantos % de problemas. Porque la envidia está en la base de la mayoría de problemas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos potencie y que erradique de nuestra vida la envidia. Amén.